Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos. La hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío.
Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda,
una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía?, preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero,
le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais.
Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.